Estimados amigos, ya estamos en vivo, en directo con todos ustedes cuando son las 6:32 minutos. 6:32 minutos, ya estamos en directo, está todo sonando bien, perfectamente, ahora mismo, está todo controlado. ¿Qué está pasando? Sí, estamos muy preocupados por lo que pasa en Siria, que es lo que pasa también en Israel, porque ustedes saben que la comunidad drusa en Siria forma parte de la comunidad drusa en Israel y viceversa. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Anoche, a eso de las 8:30, entre 8:30 y 9 de la noche, la información que había era que los combates continuaban. Estaban disminuyendo por las horas nocturnas, pero seguía un enfrentamiento armado terrible. La guerra en sí es terrible, ¿verdad? Pero ya no solamente es una guerra, es una aniquilación. Tratar de aniquilar completamente a lo que llaman sus enemigos. Y me refiero a los yihadistas de Siria, incluido el ejército sirio. Eso es lo que pasaba a última hora. Pero desde entonces hasta ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, le voy a dar las actualizaciones, porque son pocas horas nocturnas en las cuales ha acontecido, a pesar de ser, insisto, horas nocturnas, han acontecido muchas cosas. Y principalmente relacionadas, aunque pueda parecer, no sé cómo decirlo, pueda parecer como es complicado, lo que ha pasado en Israel relacionado con lo que pasa en Siria. Por eso que le he dicho esa relación que hay. Permítame entrar directamente a las actualizaciones. Esto hace que se ha compartido, hablo de actualizaciones, hace 2 horas. El Ministerio del Interior sirio, ese ministerio que quedó en exterior, se quedó en cuadro. Bueno, todavía están emitiendo, parece ser que todavía emiten porque están diciendo, o sea que tampoco fue para tanto la destrucción, la intervención de Israel, porque están hablando todavía, están emitiendo, o sea que tampoco ha sido para tanto. Se lo digo de esta manera. El Ministerio del Interior sirio afirma que los combates en Sueida se han detenido y que los combatientes tribales son los que habían asaltado juntamente con el ejército de Sirio la ciudad de Sueida, que es evidentemente drusa. Y además están diciendo que han sido evacuados, o sea que han salido de la zona. Eso todavía, aunque ha sido notorio, está publicado, no es una opinión ahora, no es un análisis. Eso todavía no está totalmente confirmado. Por muy grande que lo pongan los titulares, y lo han puesto muy grande, y se sigue manteniendo ahora mismo. Mire, hace 23 segundos se acaba de actualizar. 23 segundos, No quiere decir que haga 23 segundos que el espacio de tiempo que ha sido cuando ha ocurrido la noticia. Quiere decirse que se sigue manteniendo, cada X tiempo se va actualizando. Bueno, pues la última actualización ha sido ahora mismo, hace 23 segundos, y se mantiene en cabecera el titular: el Ministerio del Interior sirio afirma que los combates en Sueida se han detenido y que los combatientes tribales han sido evacuados. El señor Marco Rubio, de Estados Unidos, bueno, aquí hay 3 actores principales, Bueno, digo 3 actores principales solo para entendernos a nivel de hacer un plano de lo que está pasando. Hablamos de Siria, claro, de los drusos de Siria. Hablamos de los drusos de Israel, frontera con Siria, vamos, abrir la puerta y entrar a Siria. Y hablamos de Estados Unidos. Por eso el señor Marco Rubio ha emitido también un comunicado que insta a las fuerzas de seguridad siria, al ejército sirio, a impedir que los yihadistas cometan masacres en el sur del país. El sur del país de Siria es la zona también drusa. Esto es lo que ha dicho
Estados Unidos, a través del señor Marco Rubio, evidentemente a través del gobierno norteamericano, a través del señor Donald Trump. Realmente esto es lo que está sucediendo en este instante, insisto, cuando estamos a pocos segundos de la actualización que nos mantiene ese dato. Bueno, no lo puedo precisar porque hace falta muchos factores. No solamente es que haya un titular que diga ya el Ministerio del Interior confirma o afirma que los combates en su vida se han detenido. Una cosa es lo que digan los titulares, que está muy bien que lo digan y que lo digan así, cuidado, que no estoy quejándome del titular, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que una cosa es el titular y el propósito y el deseo y las ganas de lo que ocurra. Otra cosa es la realidad in situ, en el terreno. Y para eso hay muchos datos que pueden ser contradictorios a esto. Pero lo que le voy a contar, esto es un dato también fehaciente, ahora sigo con las actualizaciones. A eso de las 2 de la mañana, hora de Israel, para centrarnos en un punto, hora de Israel, 2 de la mañana aproximadamente, no digo aparece un informe como si fuera que de repente sale de la nada, no digo eso. Pero se publica un informe en que dice que 2.000 drusos israelíes, de Israel evidentemente, han emitido una advertencia que pone en pánico a Siria y a la zona. Estamos hablando de 2.000 drusos. Y esto es en cifras redondas. Pueden ser más. Menos, no. Incluso yo diría que pueden ser muchos más. Pero dicen, 2.000 drusos israelíes advierten de que se unirán a los combates en Siria si persisten los ataques. Y ahora voy al punto central del asunto. ¿Persisten los ataques en Siria? Por eso, como le digo, los titulares son claros, a veces no hay quien los entienda, esa es la verdad. Pero cuando un titular es claro y vémonos solamente, insisto, en los textos, lo que dicen, tenemos que fijarnos también, muy importante, en el orden cronológico de la noticia. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una noticia es publicada, la siguiente, etcétera, o la anterior, lo que hay que considerar siempre también es el orden cronológico de la noticia. Porque puede ser que estemos diciendo 2.000 drusos israelíes advierten de que se unirán a los combates en Siria si persisten los ataques y nos quedamos en no saber si persisten los ataques o no. ¿Qué ha pasado con los 2.000 drusos israelíes? Esta advertencia ha sido dicha antes o después de que se emitiera el comunicado de que se habían paralizado o se habían detenido los combates. O por el hecho de que se ha publicado que el 2.000 drusos israelíes se unirían a los combates en Siria si persisten los ataques, por el hecho de que se ha comunicado ese dato, resulta que ha cambiado la situación. Lo dudaría, totalmente. O sea, un comunicado es fuerte, es real, es claro, pero dudaría que por el hecho de haber sido comunicado o publicado este informe se considere que, por tanto, ahora ya los combates ya no están. Porque es que resulta que han dicho que 2.000 drusos israelíes van allí, si no se paran los combates. Y ahora resulta que leemos en el titular de cabecera, que le estaba comentando, y que se mantiene, que el Ministerio de Interior sirio afirma que los combates en Shueida se han detenido. O sea, entre las 2 de la mañana aproximadamente, hora de Israel, y ahora que son en Israel, aquí son las 6:42, pues son las 7:42 en Israel, de la mañana. Aquí todavía estamos sin luz. Bueno, aquí estamos sin luz mucho tiempo, pero me refiero a otra luz. La luz natural, la luz del cielo, todavía aquí no ha amanecido. Todavía estamos a oscuras en las calles. Hay luces, pero artificiales. Pero siendo ahora aproximadamente hemos dicho las 7:42
en Israel ya hay luz, hace tiempo, en sentido más amplio de la palabra. Bueno, ¿qué ha cambiado desde las 2 de la madrugada hasta las 7 de la mañana, aproximadamente, o las 8? ¿Qué ha cambiado? Porque en ese periodo de tiempo se emiten 2 informes, no digo que sean contradictorios, sino que nos reflejan una realidad. Ahora, ¿cuál es la realidad ahora? En este momento, sí. Ahora me dice, bueno, pero ¿qué es lo que ha pasado? Porque entre ese informe de que los 1000 drusos iban, vamos a explicarlo un poquito más ahora, enseguida lo detallo, van a ir, se van a Siria a defender, a combatir con sus hermanos drusos de Siria. ¿Qué es lo que en la realidad? ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, pues si nos fijamos en el titular, es que los combates se han detenido, pero esa es la realidad. Bueno, yo le voy a decir la verdad. Siempre se la digo, siempre, pero es una forma de hablar. Yo no tengo constancia fidedigna, absoluta, clarividente, de que los combates se han detenido. ¿Que se están empezando a detener? Tampoco lo sé. Porque es que los datos que recibimos no son contrastables automáticamente. Que un medio de comunicación lo publique no significa que sea la verdad absoluta, ni el hecho de que no lo publique no significa que no haya pasado. A ver si me explico. Lo que estoy diciendo que en esta línea de tiempo, por eso es muy importante que nos demos cuenta los tiempos en los cuales acontecen las noticias para no cambiar el orden cronológico. Desde que empieza una noticia, cuál es la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Ese es el orden cronológico. Si variamos el orden cronológico, hemos variado la visión de la noticia. Que eso se utiliza mucho en los medios de comunicación, es variar el orden cronológico. O sea, no hay quien se entere de nada a ninguna hora, porque lo mismo te dicen una cosa que ha sido ayer por la mañana, que te lo ponen como si fuera ahora mismo, en este momento, que sí, es una noticia que es verídica, pero es que no se ha dicho ahora, se ha dicho ayer. ¿Me estoy explicando? Lo que trato es de explicarme y de explicarles que hay que tener mucho cuidado cuando emitimos una noticia o la compartimos, la hablamos, porque es que de repente no tenemos claro si realmente se han detenido o si realmente siguen los combates. Lo que tenemos claro, por un lado, es que ya ha habido una advertencia muy fuerte, y cuando es que es muy fuerte, porque mire, implica una cosa. ¿Sabe usted que Siria, Israel, Siria comparten las fronteras? Para Israel es abrir la puerta, literalmente, abrir una puerta y se pasa a Siria. No es una cuestión de que tengan que prepararse los cazas y todo el ejército y bueno, avanzar los carros, como una locura de hacer cosas, de preparar. Es que abre la puerta y entran. Y los sirios están conscientes de ello. Pero es que la familia drusa, que está a ambos lados de la frontera, está justamente a ambos lados de la frontera. A ver si me explico. En la parte sur, que da con Israel, pues están los drusos sirios. Y en la parte norte, que está los drusos en Israel, pues están, insisto a este dato, a abrirse la puerta y entrar. Esta es una amenaza muy fuerte, porque implicaría, vamos a decirlo así en términos más analísticos, ¿cómo se dice la palabra? Más de análisis, mayor análisis. Implicaría la entrada directa de Israel, pie en tierra, en Siria. Porque ahora Israel ha entrado en Siria, ustedes lo saben, ¿verdad? Ha entrado y ha entrado con fuerza. Lo primero que hizo fue, tenemos algunas imágenes mientras lo vamos hablando, pues puede ser que sí las tengamos, no estoy seguro. Sí, las tenemos algunas imágenes. Al-Shara, el que ven ustedes ahí en pantalla, es el que dirige Siria. El que dirige Siria entrecomillado, porque hay muchos actores dentro de Siria. Y cuando digo actores, digo actores, Son imágenes de lo que está aconteciendo, no de lo que está aconteciendo. El ejército sirio metió su ejército ahí.
apoyando a los yihadistas contra los drusos. Bueno, si ahora, insisto en este dato, para ponernos en el orden cronológico, si 2.000, aproximadamente, 2.000 sirios israelíes entran en Siria, sería como que Israel entra directamente en Siria. Y digo directamente, prefiero pie en tierra. Está en Siria, tampoco le voy a decir otra cosa, que es que resulta que no está en Siria, no, es que Israel está en Siria. Pero hablaríamos de un paso de gigantes en la intervención. 2.000 soldados, porque los que irían, cuando hablan de 2.000 sirios, no crean ustedes que están hablando de pues un grupo de gente que se va allí para apoyar y... No, está hablando de soldados, porque sabe usted que los drusos en Israel, la comunidad drusa, también forma parte de las FDI. O sea que hay soldados de las FDI, dicho de otra manera, hay soldados de las FDI, de las Fuerzas de Defensa de Israel, que son drusos. Y no me refiero solamente a soldados de rango combativo, de rango normal, vamos a decirlo así, todo es normal, pero soldados rasos, decimos aquí. No, hablamos de comandantes de niveles de alta responsabilidad. Por tanto, no estamos hablando de un grupo de personas de buena voluntad que dicen vamos a Siria a combatir y ayudar a nuestros hermanos. No solamente es eso, No solamente es eso. Ahí ven ustedes parte de la frontera. O sea, la frontera entre Israel y Siria. Y hay movimiento. Claro que hay movimiento. Tiene que haberlo sí o sí. Pero no lo de ahora, esto de siempre, de siempre. Porque es una frontera. Ahí están las puertas que les digo. Es abrir esas puertas, esos portones, abrirlos y es entrar. Pero estamos hablando de entrar ejército. Se llame comunidad drusa, se llame drusos, se llame familia de los drusos, a ver si me explico. Son israelíes y 2.000 israelíes entrando. Ya han entrado muchos, también se lo digo, Estos últimos días más de 1.000 drusos han entrado y se está manifestando, esas son las puertas, se está manifestando en medio mundo y parte del otro, porque es que lo que han hecho con la comunidad drusa, los sirios, solo tiene un nombre. Eso sí que tiene solamente un nombre, es aniquilación, intentar aniquilar a toda la comunidad drusa de Siria. Pero que tampoco es que lo han intentado ahora, es que lo llevan intentando siempre. Como el ataque, el odio a Israel, lo mismo con los drusos en Siria. Ojo, además, hay dos comunidades que son perseguidas mortalmente en Siria. Una es la comunidad drusa, atiéndame bien lo que le digo, y otra es la comunidad cristiana. Sí, los cristianos, y los hay, en Siria están perseguidos mortalmente. Entonces, como le digo, y le voy a contar el grupo de los 2.000, exactamente lo que es este informe, lo que nos cuenta el informe. Dice que 2.000 drusos israelíes advierten, han hecho una advertencia que no es meramente una, una declaración de intenciones. Es una amenaza en toda regla de intervención en Siria. Ya se lo digo de esta manera. Y le digo más, amenaza de Israel de intervención en Siria de otra manera. No es que no esté interviniendo, de hecho ha intervenido. Pero usted imagínese que no solamente son personas de a pie, de buena voluntad, que quieren ayudar a su familia, que es lo que pasó en las primeras horas de esta salvajada que han cometido los yihadistas sirios contra la comunidad drusa, sino que hablamos también de soldados preparados profesionalmente para el enfrentamiento. Los que irían, si es que van, o si es que han ido, cuidado con este dato que todavía tenemos que ver muchas cosas todavía, los 2.000 drusos no serían gente de a pie, y me explico en este dato como diciendo, pues como los que ven ustedes en pantalla, pues quieren ayudar a su familia y se van como sea, y de hecho lo han hecho, perdón por la redundancia. Estamos hablando de un ejército profesional que forma parte también de las FDI. Por tanto, insisto, el dato es muy fuerte entenderlo así. La agencia de noticias, la agencia no, la noticias, la agencia, bueno, digo agencia de noticias, vale.
Kan News en Israel informa, y esto insisto, el dato que le estoy hablando de aproximadamente se ha publicado sobre las 2 de la madrugada, hora de Israel. Kan News informa que 2.000 drusos de Israel han firmado un documento declarando su intención de unirse a la lucha en Siria si no cesan los ataques contra los drusos por parte de las tribus beduinas yihadistas que están unidas a las fuerzas y aliadas con el gobierno. Y por eso digo que no solamente se trata de una amenaza superficial, es que han firmado un documento público, declarando esa intención, para que no sea después, como se dice en castellano, el que avisa no es traidor. Ha avisado la comunidad drusa de Israel, ha avisado con la intervención militar si no se detienen los ataques contra los drusos sirios. Pero como la relación de los drusos israelíes es relación de ciudadanos de Israel, participantes de las FDI de Israel, Fuerzas de Defensa de Israel, pues el asunto no es meramente una declaración de intenciones de buena voluntad de un grupo que va a apoyar a otro. Estamos hablando de una declaración de carácter militar. No se especifica de carácter militar, por eso os lo estoy diciendo. Dice, nos preparamos, esto literalmente, le voy a dar datos literales, mientras las imágenes que ven son de la entrada en Siria de las familias de los drusos sirios, que le voy a decir literalmente, es que pasaron por encima de las fuerzas de defensa de Israel, que tampoco podrían hacer mucho más que intentar detener la avalancha, porque además sabían lo que estaba pasando al otro lado. Están pasando, pero ahora la amenaza no es solamente de estar pasando, insisto, un grupo de personas de buena voluntad a ayudar a su familia. Estamos hablando de un ejército formado y preparado. Han dicho, literalmente, nos preparamos para ofrecernos como voluntarios para luchar junto con nuestros hermanos en Sueida. O sea, que no van a ser los hermanos de la caridad, en el sentido coloquial de la palabra, que vamos a ayudar, que van a hacerlo evidentemente, pero es que estamos hablando voluntarios para luchar, para combatir. Y cuando dicen que van a combatir, lo que no piensen es que van a ir con alimentos y con botellas de agua, por decir un ejemplo, con ayuda humanitaria. Bueno, realmente sí es ayuda humanitaria, porque van a defender de las atrocidades que están cometiendo con los drusos en Siria. Ayer les dije, y son imágenes, las tenemos puestas en nuestra cuenta en X, lo que antes era Twitter, en la parte inferior de la pantalla va a salir, ahí está, justamente está en ese momento saliendo. Hay imágenes muy fuertes, muy duras, que nos envían de muchos sitios. Compartimos información con una red muy amplia. Y hay imágenes terribles. Aparte de lo terrible que es en sí mismo ver cómo se amenaza a una persona o cómo se le dispara, le cuento muy en breve. Los yihadistas subían a las casas, que además anoche lo dijimos, han amenazado con entrar a las casas y asesinar a los drusos. Bueno, esa amenaza se ha cumplido. No es que sea una amenaza banal. ¿Sabe usted lo que estaban haciendo? Entraban a los edificios altos, y a los residentes, a los drusos, les decían, o os matamos aquí o os tiréis por la ventana, por el balcón, por la terraza de un edificio, disparándole a las piernas. Eso se ve en las imágenes. Atrocidades, le digo así, sin contarle otras. Esto es lo que están haciendo. Por eso, esta amenaza de los 2.000 drusos no es banal. Estamos hablando de una intervención, yo le diría, directa de Israel. Han dicho, por tanto, es hora de estar listos, esto es literal, es hora de estar listos para defender a nuestros hermanos, nuestra tierra y nuestra religión. Ha dicho el documento según la emisora Kan, que es la emisora pública de Israel. O sea que también no lo ha dicho
cualquier cosa. A ver si me explico. Cuando digo cualquier cosa, digo, perdóname por la expresión, cualquier medio. Todos son respetables, otra vez vuelvo. Pero es que lo ha dicho la emisora pública de Israel. Una emisión muy particular, haciendo referencia a este informe que informa. No solamente es un informe, es una declaración de intenciones con la capacidad y con la decisión de intervenir. Entre los firmantes, ahora voy al caso que le estaba comentando antes, entre los firmantes de este documento, este informe, se incluyen reservistas activos en las fuerzas de defensa de Israel. Eso es lo que quería comentarle para realmente entender lo que esto significa. No estamos hablando solamente, como si fuera poco, no, es mucho y muy importante. No estamos hablando solamente de la intervención en esta zona de gentes familiares de buena voluntad. Estamos hablando de reservistas activos, significa soldados, en otra palabra, de las fuerzas de defensa de Israel. Insisto que lo ha comunicado según Kan News, la emisora pública de Israel, oficial y pública de Israel. Y la carta ha provocado, claro, una inmensa preocupación. Yo diría la palabra no solamente es preocupación, por eso la ponemos tal cual, pánico. Pánico a los 2000, que es el titular que hemos puesto de referencia. Pánico a los 2000 drusos que están dispuestos a ir a Siria a combatir con los grupos que están atacando a los drusos sirios y a combatir a las fuerzas de seguridad, al ejército sirio. Esto hay que poner en alerta y todas las sirenas que suenen. Porque insisto que no se trata solamente de gentes de buena voluntad, de sus familiares que dicen vamos a ayudarles. Estamos hablando de reservistas en activo, significa soldados en activo, de las fuerzas de defensa de Israel. La carta ha provocado, hemos dicho, una inmensa e intensa preocupación que nosotros la hemos definido como pánico. Pánico a los 2000. No es un titular inventado, en el sentido estricto de la palabra, no es una llamada de atención. Es que hay pánico a los 2000, porque esos hombres y mujeres, cuidado, no son cualquier cosa. Estamos hablando de un ejército formado, preparado, y además forman parte literalmente del mejor ejército del mundo. Y lo ha demostrado en estos 2 últimos años, en estos 650 y cuántos días llevamos de guerra, 653 días, ha cambiado Oriente Medio, no es lo mismo Irán, ya lo sabe usted, Irán es otra cosa ya, Líbano es otra cosa, Yemen, a pesar de los esporádicos lanzamientos de misiles, por cierto que ayer lanzaron un misil contra Israel, antes de ayer, por la noche, a última hora, en la madrugada. A pesar de todo eso, Oriente Medio ha cambiado. Hasta los propios enemigos de Israel dicen que no conocen Oriente Medio, que ven lo digo así, la potencia militar que es Israel, que siempre lo ha sido, pero que es que ahora, después del 7 de octubre del 23, que fue lo más terrible que le ha pasado a Israel después de la Segunda Guerra Mundial, la aniquilación de más de 1.200 personas, los secuestrados, que todavía siguen secuestrados. Después de eso, la mentalidad no solamente de las fuerzas de defensa de Israel, sino la mentalidad del pueblo de Israel ha cambiado 100%. Todavía hay algunos persistentes en mantenerse, que hay informes sorprendentes, además lo digo, de cómo se ha incitado a agentes dentro de Israel con dinero, y eso lo trataremos en otro momento, no quiero meterme en demasiadas cosas ya ahora. Se ha intentado manipular la política de Israel a través de influenciado con muchos millones de dólares por parte de la anterior anterior gobierno Biden-Kamala. No me voy a meter en eso ahora, solo lo digo para que fíjese cómo es la situación. Bueno, pues
lo que está pasando ahora mismo es que estos reservistas, que son en activo de la Fuerza de Defensa de Israel, están diciendo que van a Siria. Esto significa intervención directa de Israel. Que, insisto otra vez, ya está, las fuerzas de defensa de Israel están en Siria, están apoyando a los drusos. Pero es que estamos hablando ahora de pie en tierra, como le decimos nosotros, o sea, poner pie en tierra. Se han lanzado misiles, en fin, ya hemos visto lo que ha pasado. Creo que había otras imágenes por aquí que pues, hemos puesto también en la anterior publicación. O sea, la situación ahora aumenta el pánico. Yo no quería poner tanto la palabra pánico, pero es que no sale. Es que no sale de la zona ahora mismo. Ahora mismo está en pánico de todas las maneras posibles. Bueno, mire usted lo que han dicho. La carta ha provocado, hemos dicho, preocupación, pánico. En el estamento también de seguridad de Israel. Claro, porque son soldados de Israel. Que está tratando de convencer las fuerzas de defensa de Israel, la seguridad de Israel, de convencer a los líderes drusos que dejen en manos literalmente del conjunto de las fuerzas de defensa de Israel la tarea de abordar cualquier intervención futura. Lo que están diciendo es las propias fuerzas de defensa de Israel, el gobierno de Israel, el estamento militar, dejarnos a nosotros en su conjunto como fuerzas de defensa de Israel y no como 2.000 voluntarios. Vamos a hablar de esta manera. Una cosa son las fuerzas de defensa de Israel como estamento militar y otra cosa puede ser, y es, 2.000 voluntarios, aunque formen parte de las fuerzas de defensa de Israel que son voluntarios drusos israelíes. Vemos la diferencia, ¿verdad? Bueno, diferencia es. Lo que está diciendo, por eso hay preocupación, hay pánico. En el lado de Siria hay pánico. Total, ya no desde ayer, sino desde que intervino Israel cuando voló ese edificio que ven usted. No, esto no es un edificio, eso es lo que han hecho en la ciudad de Sueida. Las salvajadas que han cometido los yihadistas en la zona drusa. Pero es que Israel intervino volando, literalmente volando, el Ministerio del Interior y Seguridad de Siria. Volándolo literalmente. El pánico está allí, pero en Israel está la preocupación ahora mismo. Está la preocupación porque, y lo estoy comentando con algunas personas en Israel, hay preocupación, claro que hay preocupación, primeramente por el destino y lo que están pasando la comunidad drusa. Esa es la preocupación máxima de Israel, que interviene en su ayuda. Pero hay preocupación por lo que puede significar una escalada de ese nivel, que convertiría Siria en realmente en lo que es. Siria ahora mismo es una pócima venenosa de grupos yihadistas, encabezados por el propio gobierno de Siria, que no controla, pero ni mucho menos, que no controla en absoluto a todos los diferentes grupos que están metidos en Siria, que quieren aniquilar no solamente a los drusos, que los consideran enemigos porque dice que son amigos de Israel, porque tienen familia en Israel, porque son parte de la comunidad de Israel. Los quieren aniquilar porque son drusos y porque son amigos de Israel. O sea, lo que quieren los yihadistas, y esto tampoco, no descubrimos Roma con esto. Esto se sabe, quieren es aniquilar al pueblo judío, y ahora como lo que tienen más cerca es a los drusos, que son los amigos de los judíos, y a los cristianos, entonces esto es muy preocupante lo que puede pasar. En los últimos días se ha declarado repetidamente ceses al fuego. Hemos escuchado, no sé cuántas veces hemos escuchado, alto al fuego, sí, ya hay alto al fuego, ya, mire, se acabó ya no hay problema, ya. Esto lo hemos escuchado no sé cuántas veces. Pero es que los alto al fuego, quien lo determina, o quien lo estaba diciendo, son las fuerzas de seguridad, o sea, en otras palabras, el ejército sirio, que decía que hemos intervenido para hacer un alto al fuego. Ni de alto al fuego, ni de intervención. Más falso que las monedas de chocolate. Falso. Sí, declaraciones altisonantes. Hemos llegado a un acuerdo
hay un pacto de no agresión y vamos a controlar a los grupos yihadistas. Falso. Los grupos yihadistas no los controla el gobierno sirio. Están descontrolados. Y con la capacidad que tiene el gobierno sirio de tener un ejército como el que tiene, inmenso, pero el problema que tiene, ¿cuál es? Que está formado por grupos yihadistas. O sea, en otras palabras más directas, el ejército sirio es una mezcla de grupos yihadistas, terroristas, evidentemente, que vienen del trasfondo del que vienen. Y de hecho, están cometiendo las atrocidades que han cometido en el pasado, que siguen cometiendo ahora y que esperemos que no vuelvan nunca a cometer, porque se les finiquite, se acaben. Pero en estos últimos días se han declarado muchas veces alto el fuego en la región de Subeida, pero han sido violadas todas las veces. ¿Por quién? Pues por los grupos yihadistas. A ver, que los drusos de Siria lo que están haciendo es defenderse. Lo que quieren es que no se ataque. Lo que quieren es realmente que haya un acuerdo, que haya un cese el fuego real, porque los que son atacados son ellos. Los primeros interesados en alcanzar un alto el fuego son los sirios drusos, los drusos sirios, los primeros interesados. Pero por mucho que diga el gobierno sirio de que hay un pacto, alto el fuego, no pasa nada, eso no es verdad. Están habiendo combates. Por eso lo que está pasando ahora en estas últimas horas nocturnas, primeras horas de la mañana, va a determinar, por eso se lo digo así, que estos 2000 drusos preparados no para repartir botellas de agua, también, y ayuda alimentaria, también, preparados para combatir directamente. 2000 drusos es un ejército fuerte, porque además están preparados y formados en las fuerzas de defensa de Israel. Así que esto es otra historia, En las últimas horas estamos hablando de este informe, viene 2, 3 de la madrugada. En las últimas horas los informes han indicado que los enfrentamientos en la ciudad de Sueida se han detenido. Esa es la última información. Ahora, en este momento, cuando son las 7:10 de la mañana en España, las 8:10 de la mañana en Israel, ¿se puede confirmar que eso realmente se ha detenido? ¿Hay una especie de alto el fuego? ¿Se puede confirmar? ¿Se lo digo? No. No se puede confirmar. Puede ser que se confirme en las próximas horas, pero a esta hora no se puede confirmar. Por lo menos oficialmente. Pueden decirlo quien lo diga. Pero a nivel serio, de confirmado, ¿y quién lo tiene que confirmar? Bueno, ¿y quién lo va a confirmar? Pues los drusos de Siria. ¿Quién lo va a confirmar? Oiga, los que están siendo atacados. Si ellos dicen que realmente hay un alto el fuego y que no están siendo atacados, pues diríamos, pues es verdad. Si lo dicen ellos, es verdad, porque ellos son los que son los interesados reales y los que pueden decidir si le están o no están atacando, porque lo que diga el gobierno de Siria no vale para nada. Lamento decirlo así. No sirve, porque han dicho tantas veces, tantas cosas que iban a pasar, que vamos a intervenir, que no vamos a intervenir, que vamos a hacer, que no vamos a hacer. Mentira, falsedad, porque son parte del problema. El gobierno sirio es parte del problema de lo que está pasando. Es parte, no digo que sea el único problema, es parte del problema. Si se han cometido atrocidades, las ha permitido el gobierno sirio, porque tendría que haber impuesto su presencia como parapetos, como frontera, para que los grupos yihadistas no entrasen en la ciudad, en particular de Sueida, y han hecho las atrocidades que han hecho. Si hubieran estado en su sitio y hubieran dicho, no, nosotros estamos para defender, porque son ciudadanos sirios. Es que los drusos son ciudadanos sirios, los cristianos son ciudadanos sirios. Aunque no lo sean, a ver si me explico, que lo son. Tendrían que estar para defenderlos, ¿no? Un gobierno, ¿para qué está el gobierno? Porque el gobierno es un gobierno yihadista. Y oiga, se dice muy en castellano, de la casta le viene al galgo. Son lo que son. Y no se lo pueden quitar. Aunque se pongan traje y corbata, aunque parezcan occidentales, aunque hablen de buenas palabras y aunque se les salude,
por la comunidad internacional, Europa principalmente, también Estados Unidos, con la intención de que cambiarles. Es que no se puede cambiar a una hiena, digo un ejemplo. No se le puede cambiar. Su ADN es el que es. No se les puede cambiar. Hay que enfrentarlos. Por eso en las últimas horas los informes indican que se han detenido y que el área, fíjense lo que dicen, ha sido limpiada de combatientes tribales beduinos, que son los grupos terroristas de la zona. Luego, o sea, después del despliegue de las fuerzas de seguridad sirias para hacer cumplir el alto el fuego. Este es el informe detallado. Ahora, insisto, todo esto significa que en este momento ya no hay problemas. Significa que ahora mismo los drusos de Siria, en la ciudad de Sueida, están tranquilos. Y cuando digo tranquilos, digo recogiendo los cadáveres de los que han asesinado por las calles. El informe de ayer fue demoledor. El informe fue demoledor. Permítame volver a la actualización. Sigue la actualización hace 23 minutos. Yo creo que se actualiza cada media hora. Seguimos. El Ministerio del Interior sirio afirma que los combates en Sueida se han detenido y que los combatientes tribales, yihadistas, han sido evacuados. O sea, los han evacuado ellos. Ha llegado el gobierno sirio y se ha dicho: muchachos, subiros a los camiones que os llevamos a casa. Eso es lo que están diciendo. El enviado del gobierno norteamericano a Siria, lo que ha dicho, y esto está publicado ahora mismo, hace pocos minutos, que todas las facciones deben deponer las armas de inmediato y abandonar los ciclos de venganza tribal. Qué bonito suena. Qué bonito suena. Abandonar las armas, deponer las armas y abandonar los ciclos de violencia tribal. Oiga, esto no es un ciclo de violencia tribal. Esto es el ciclo continuo de violencia yihadista. Que no es algo cíclico de repente que ha ocurrido. Esto forma parte de la historia del yihadismo. El señor Tom Barrack, así se llama, que es el representante de Estados Unidos en Siria, dice que elogia la decisión del presidente Donald Trump, claro, de levantar sanciones a Damasco, y dice que todas las facciones deben de poner las armas inmediatamente después de varios días de derramamiento de sangre. Mire, más de 900 personas, este es el informe, han muerto en Sueida desde el domingo pasado. 900 personas, debido a los enfrentamientos entre grupos, dice, de sirios y beduinos, involucrando literalmente al gobierno liderado por los islamistas. Esto es lo que ha pasado y lo que, insisto, está pasando. La decisión del presidente Trump de levantar las sanciones a Siria fue en principio un apoyo a la moderación, supuesta moderación del gobierno sirio. ¿Es el gobierno sirio moderado? Una pregunta que usted podría contestar si es que puede, porque a estas horas de la noche, de la madrugada para algunos y de la noche, muy de noche, ya entiendo que es hasta difícil poder conciliar no dormirse, en unas palabras. Ahora mismo hay personas que están aquí en horas muy, muy altas de la madrugada para saber qué está pasando. Pues ya se lo digo para que usted pueda tener a lo menos ir a descansar con cierta relativa tranquilidad. La situación aparentemente sin confirmar de que se han acabado los combates, pero esto ya digo que no se puede confirmar. Hay que dejar pasar unas horas. Puede ser, lo más probable es que a eso de las 12 del mediodía, que es la siguiente edición que tenemos, no porque la tengamos nosotros, sino porque han pasado una serie de horas,
ya hemos pasado de la noche al día, la madrugada, los primeros atisbos de luz, ya podremos tener relativa seguridad de que realmente ha habido un alto el fuego que estable y de que las fuerzas de defensa, el ejército sirio ha logrado interponerse y ha logrado sacar a los grupos yihadistas de la zona. Esto es lo que precisamos informar, porque de no confirmarse, ya hay preparados 2.000 drusos para entrar en Siria. Ese es el otro lado de la moneda. El Observatorio de Derechos Humanos sirio es un organismo que monitorea la guerra con sede en Gran Bretaña, ha afirmado que al menos, esto es más, 940 personas habían muerto por esta violencia, por esta guerra. Entre ellos había 326 combatientes drusos y 262 militares civiles drusos y 165 también, de los cuales, sumando, que fueron ejecutados sumariamente en las calles. Ha habido cuerpos en las calles de Sueida, y puede ser que siga habiendo, sin que puedan ser enterrados. Varios días. Por tanto, insisto en este dato, ahora mismo, según las informaciones que disponemos, según lo que nos está llegando, es que se ha detenido los combates en Sueida. Ahora, insisto, ¿esto está confirmado al 100%? No. Pero le digo otra cosa. Hablará Israel en términos absolutos de la palabra, la Fuerza de Defensa de Israel, el gobierno. Israel se prepara para enviar, lo que sí se prepara para enviar, que no esté ya enviado, equipos médicos a Sueida. Mientras persistan o no persistan los enfrentamientos o ese mal llamado alto el fuego. Bueno, para poder, otra vez le doy otro dato, para poder enviar equipos médicos hace falta la Fuerza de Defensa de Israel. No pueden enviar médicos, así, un equipo médico. Esto va apoyado por las Fuerzas de Defensa de Israel. Por tanto, ahora, en este momento de la mañana, es clave lo que puedan pasar en las próximas 2, 3, 4 horas. Clave para determinar si realmente hay un alto el fuego, no solamente un alto el fuego efectivo, no se trata de un alto el fuego que sigan, sino que si realmente han salido de la zona los grupos yihadistas, porque el alto el fuego no dice nada, no es nada. Si permanecen los grupos yihadistas en la zona, el alto el fuego no tiene sentido, porque están esperando a otra vez abalanzarse, a recuperarse. Por tanto, eso no es la clave. La clave no es que hay un alto el fuego, eso no es la clave. La clave es, ¿han salido los grupos yihadistas de la zona drusa? ¿Han salido? ¿Han logrado el ejército sirio interponerse y sacar a los yihadistas, de los cuales son también ellos parte, los han logrado sacar de Sueida? ¿Lo han logrado? Si esto es así, lo vamos a saber en las próximas horas. En principio, este es el último dato, última información. El Ministerio del Interior sirio dice que los combates en Sueida se han detenido y que los combatientes tribales han sido evacuados. Esto es muy importante, este dato, si es que es verdad. Quiere decirse que los han llevado, evacuados, llevados, obligados, no sé, pero que han salido, es lo que dicen. Lo vemos después. Estimados amigos, descansen tranquilamente ahora, por favor. No se le olvide bendecir a Israel. Bendecir a Israel 3 veces al día. Mañana, tarde y noche. Bendiga a Israel. Y evidentemente bendiga al Dios de Israel y al Israel de Dios. Para que podamos cumplir nuestra misión, que es ser la retaguardia espiritual de las FDI. Nos vemos, si el cielo lo permite, a las 12 del mediodía, hora de España, 1 en Israel, con toda la información que ahora mismo está moviéndose y tiene que confirmarse y tiene que, que verse realmente cuál es la realidad. ¿Es verdad que han sido evacuados los grupos yihadistas de la zona? Eso es una palabra, es un dato clave a confirmar. De eso hablaremos después.
y otras muchas cosas más. Hoy tenemos un día muy cargado de noticias, hoy domingo hay mucha información y vamos a tratar de presentarla de la mejor manera posible. Gracias, no se olvide por favor antes de retirarse, aunque esté cansado y que ya no puede más, dé al like, al me gusta, porque eso lo que permite es que el programa se extienda, no por nosotros, sino por usted y por nosotros, porque YouTube lo comparte automáticamente si ve que el canal tiene interacción, y la tiene y mucha. Hoy seguramente llegaremos, lo más probable entre hoy y esta noche, mañana por la mañana, a los 220.000 benditos suscriptores. Y eso es por su interacción, por su intervención, por su bendición. Gracias. Le dejo con el anuncio del viaje a Israel. Recuerde que ya hemos empezado una pequeña tienda de productos que estamos diseñando, diseño exclusivo, que lo estamos compartiendo. Estamos en ese desarrollo y también está la información del viaje a Israel. Toda la información está ahí. Bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo y le dejo con ese anuncio del viaje a Israel. Nos vemos después a eso de las 12 del mediodía. Un fuerte abrazo y para los que descansen, feliz descanso. Los que empiezan el día, feliz día. Recuerde diciendo esta palabra, Shavua Tov, que significa buena semana nos dé el Eterno. Explora los lugares más emblemáticos de Israel, como Jerusalén, Tel Aviv y muchos en estos 7 días. Una experiencia que no olvidarás. Es fácil, solo escanea el código QR y llena el formulario sin compromiso. Así sabremos quiénes quieren unirse a este increíble viaje. Elige la opción que más te interese, billete de avión y tour completo o solo el tour, lo que más te convenga. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ahora y prepárate para un viaje de ensueño a Israel. Te esperamos.